Domínguez en vivo. Ahora. La previsibilidad y la confianza que el productor argentino requiere. En estas horas de dificultad para la humanidad, de impacto en todos los países del planeta, estamos convencidos que estamos contribuyendo al bien común y al interés general en este esfuerzo que estamos pidiendo con la suspensión temporal de este beneficio. Quedo abierto a las preguntas. Ministro, aquí, Gabriel Cuaysel, de la Asociación de Periodistas de la Ciudad de Buenos Aires. La consulta es sobre las retenciones, porque las versiones siguen. ¿El gobierno las descarta? Que va a haber, y entre paréntesis, es la descarta porque entienden que no tienen la facultad ya al haberse caído la ley de presupuesto. El gobierno la viene descartando desde el primer día que yo asumí como ministro. Desde el primer día que yo asumí como ministro, se los transmití a todos la opinión del presidente y el compromiso del presidente de no tocar las retenciones de maíz, de trigo, de soja y de aceite de girasol. Por una convicción central, analizando la línea histórica, cada vez que se afectaron las retenciones, la Argentina cayó en su intención de siembra. Queremos que el productor siembre, queremos darle previsibilidad y entendemos que adicionalmente estamos contribuyendo a la seguridad alimentaria global. Hay un componente adicional que también constituye uno de los problemas más serios de esta guerra, que esta semana hemos tenido 3 conferencias, los ministros de toda América, con FAO y con el ICA. Nos hemos reunido los ministros del Mercosur y en los próximos días tendremos un ciclo de conferencia los ministros productores de cereales y oleaginosos para llevar al G20. Los fertilizantes y los fitosanitarios, por razones anterior al conflicto bélico, han tenido un incremento que ronda el orden del 35%. Según la FAO, en países con diferentes tipos de producción más pequeñas que las nuestras, a 80 millones de habitantes del planeta, a instancia del aumento de los productos de fertilizante y fitosanitarios, van a quedar afuera del sistema de producción. Por lo tanto, y esto para que la opinión pública lo entienda, a quienes a veces nos han criticado por qué no subíamos las retenciones, el productor argentino, mayoritariamente, nos lo demuestran los registros de exportación, no captó el precio bélico. Vuelvo a repetirlo, el productor argentino no captó el precio bélico, por un lado, y por otro lado, la nueva cosecha tiene que asumirla con precios de fertilizante y fitosanitarios mucho más altos. Por eso la decisión de anticipar en total 10 millones de toneladas, 8 a lo ya anticipado, de trigo de manera tal que pueda calzar operaciones aprovechando este valor histórico. Pero absolutamente descartada el aumento de retención, indicación del presidente de la República desde el primer día que yo asumí. Va a haber y hubo, ustedes saben, versiones de todo tipo y nosotros desde el primer momento hemos asumido la misma posición. Razón que explica, entre otras cosas, la decisión anunciada en el día de la fecha. Ministro, buen día. Martín Melo de CNN Radio Infobae. Primero preguntarle si hubo también un aumento en las retenciones al biodiesel, si eso está contemplado en el decreto. Segundo, la Cámara de la Industria Aceitera dijo que la medida es ilegal, no descartan ir a la justicia. Y tercero, ¿cuál es el mensaje de usted a los productores que a lo largo de esta semana, tras el cierre de las exportaciones de aceite y harina, ya han realizado movilizaciones? Si teme algún conflicto, un nuevo conflicto con el sector agropecuario. Gracias. A ver, 3 preguntas en una. A los productores que se queden tranquilos, que la filosofía
el pensamiento y la acción de este ministerio es defender a la gallina de los huevos de oro de la Argentina. En estos momentos de dificultades del país sumado al conflicto bélico, el productor argentino tiene mucho para aportarle al país y este ministerio va a trabajar para generar las condiciones de previsibilidad en un mundo cambiante e imprevisible. Nosotros vamos a trabajar para que el productor argentino tenga previsibilidad y siembre con tranquilidad. Muestra de esto, el Banco Nación y el Banco Provincia aportaron una línea de financiamiento para el sector cercana a los 500.000 millones de pesos con tasas diferenciadas. Ese es el primer punto. Segundo, hemos tenido una intención de negocios altísima en Expoagro. Esta edición fue una edición récord de Expoagro en metros de exposición y en intención de negocios. Tercero, a ver si me recordás. Lo del biodiesel y el biodiesel no lo hemos considerado. ¿Cómo? Sube un punto porcentual. Sube un punto porcentual, me está diciendo. Perfecto. Y respecto al tema jurídico, primero quiero hacer algunas consideraciones sobre las empresas. Son 11 empresas, de las cuales 8 aportan o exportan el 95% de estos subproductos y de otros productos de la Argentina. Muchas de esas empresas llevan años operando en el país. Hemos tenido diálogo, le hemos planteado la posibilidad de que propongan instrumentos alternativos. Finalmente entendieron que este era el camino más idóneo para que ellos pudieran cumplir y presentarlo ante sus casas matrices. Y yo apelo a la solidaridad y al sentido común de quienes conducen estas empresas. El mundo está en guerra y esta medida obedece a una circunstancia absolutamente excepcional que es un conflicto bélico. Por lo tanto, apelo al compromiso y a la solidaridad con el momento que vive la humanidad. Muchas de estas empresas de los países en guerra tuvieron que cerrar todo, abandonar todo y abandonar sus negocios. Entendemos que están en una tierra de paz donde a lo largo de la historia le ha permitido tener negocios que justifican el desarrollo de su infraestructura y el desarrollo de su capacidad de molienda. Viendo los datos lo tenemos. Sobre lo jurídico, este es un derecho o un beneficio que el decreto 790 había otorgado. En el derecho hay un principio que dice el que puede lo más puede lo menos, es suspensión temporaria. Y después hay una serie de consideraciones, pero la más importante es que el productor ya le descontaron el 33% y este es un beneficio que solo captan las empresas mencionadas. Entendemos que las condiciones de justo y de razonabilidad en esta medida están absolutamente abarcadas. Respecto al reclamo de las entidades, de los sectores, yo no tengo nada que opinar sobre el particular. Vamos a trabajar para dar la mayor previsibilidad y la mayor certeza que el sector pueda, pero si un mensaje le quiero transmitir es que las medidas las tomamos pensando en el bien común y en el interés de la nación y cuidando las capacidades que tienen los productores argentinos. Matías Longoni, de Bichos de Campo. Ministro, gracias por responder. Está claro, lo dice el decreto y lo dijo usted, que el nuevo fideicomiso para subsidiar el trigo va a correr por cuenta y orden de comercio interior, que Agricultura se abre del asunto, pero en Agricultura se trabajó la figura de un fideicomiso triguero que incluía también la harina mayorista desde diciembre. Hay otro fideicomiso reglamentado por Agricultura que habla de las bolsas de harina de 1 kilo y de los fideos
que no se sabe, quedó en el limbo. Digamos. La primera pregunta es, ¿qué pasa con ese otro fideicomiso? Y la segunda pregunta es, si trabajaron tanto desde diciembre hasta ahora en la elaboración técnica de un fideicomiso que ahora pasó a comercio interior para el trigo mayorista, para las panaderías, que desaconsejaron en algún momento y que sin embargo se aplica, ¿qué impacto va a tener ese fideicomiso en el precio del pan? Que es algo que nadie sabe, digamos, porque hay muchos cálculos económicos que dicen que el trigo incide 10, 15%, 20% con esta suba de precios en el precio final del pan. Digo, los argentinos le estamos prometiendo que vamos a bajar el precio del pan y la verdad que no queda claro en cuánto. A ver, lo que es nuestra competencia es el trigo. Nuestra competencia es el valor a causa de una guerra extraordinaria que ha tenido el trigo. Nosotros nos hacemos cargo de la competencia que es propia de este ministerio. Esas medidas, esos anuncios y la incidencia corre por cuenta del secretario de Comercio Interior, al igual que los dos fondos privados que administra la Secretaría de Comercio Interior. Buen día, ministro. Cristian Mira, del diario La Nación. Dos preguntas. La industria aceitera había dicho que había propuesto que no se aumentaran los derechos de exportación para los subproductos porque se podía aprovechar el alza que estaban teniendo los precios internacionales. Y ya... Ahí se desarrolla la conferencia de prensa donde vamos a tratar de pasar en claro las aclaraciones que hizo el propio ministro Julián Domínguez, teniendo en cuenta que hay una publicación en el boletín oficial y una aclaración que hace en esta conferencia de prensa, Gabriela. Claro, que no es el ministerio que él comanda, sino el de Comercio Interior, el que se podría quedar con estos fondos fiduciarios privados para poder solventar los costos de los productores para lo que es el consumo interno. ¿Qué quiere decir esto? La bolsa, por ejemplo, de 25 kilos de harina